Desde niña soñé con el momento en el que alguien me mirara con amor verdadero. Ese tipo de amor que ves en las películas, que parece eterno, que te hace sentir única, especial. Y por un tiempo creí haberlo encontrado. Me costó años confiar en alguien de nuevo, después de algunas relaciones bastante decepcionantes. Pero cuando conocí a Marcos, todo pareció distinto. Él era encantador sin parecer falso. Sabía escuchar, tenía ese humor inteligente que me hacía reír incluso en los peores días, y además compartíamos muchas cosas, el gusto por la cocina, las caminatas sin rumbo, y hasta una extraña obsesión por los documentales de crímenes. Llevábamos 2 años juntos, y aunque no todo era perfecto, yo lo veía como el indicado. Habíamos empezado a hablar de mudarnos juntos, de viajar, incluso de tener hijos algún día. Así que cuando empezó a comportarse raro, no lo quise ver. O tal vez, no quise aceptarlo. Primero fueron las pequeñas ausencias. Llamadas que no contestaba. Mensajes sin responder durante horas. Mucho trabajo, me decía. Después, empezó a tener más compromisos familiares que nunca antes había mencionado. Mi prima está pasando por un momento difícil, mi tía necesita ayuda con unos papeles. Sonaba creíble, pero algo no cuadraba. Aún así, decidí confiar. Porque eso es lo que uno hace cuando ama, ¿no? Pero lo que realmente encendió mis alarmas fue cuando, un sábado por la noche, me arreglé especialmente porque íbamos a tener una cena importante. Me lo había dicho con semanas de anticipación. Me hizo pensar que era el momento. Incluso me insinuó, con esa sonrisita suya, que era una noche para recordar. Y yo, como una tonta, pensé que iba a pedirme matrimonio. Pasé todo el día nerviosa, me hice las uñas, el cabello, estrené un vestido precioso que llevaba meses guardando para una ocasión especial. Cuando llegó por mí, venía en su auto, vestido elegante, pero con esa expresión que no supe leer. Yo sonreía como niña en Navidad. Él no dijo mucho en el camino, solo que íbamos a un lugar sorpresa. Y sí, vaya que lo fue. Me llevó a una casa lujosa, en una zona que no conocía. Entramos, y había gente que yo no había visto en mi vida. Al principio pensé que era una fiesta familiar suya, o una reunión de amigos. Pero algo me pareció extraño. Todos me miraban como si supieran quién era yo, pero no como cuando conoces a la novia de alguien. No. Era otra cosa. Un tipo de mirada que me incomodaba. No sirvieron vino, la conversación era forzada, y Marcos se mostraba inquieto, como si esperara algo. Luego de un rato, se me acercó una mujer elegante, de unos 50 años, con una copa en la mano. Me saludó y me dijo, «Así que tú eres la famosa Clara, ya entiendo por qué la eligieron». ¿Perdón? Le dije, sin entender. Ella soltó una risita incómoda y cambió de tema. Pero ya no pude disfrutar ni fingir. Me empecé a sentir mal. Como si algo estuviera muy fuera de lugar. Le pedí a Marcos que saliéramos un momento a hablar afuera, y fue ahí donde todo empezó a derrumbarse. Se notaba tenso, nervioso, como si supiera que estaba por explotar una bomba. Marcos, ¿qué es este lugar? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué me miran así? Le pregunté, casi sin aire. Él se pasó la mano por la cara, como si no supiera por dónde empezar. Clara, quería contártelo antes, lo juro. Pero tenía miedo de que no lo entendieras. Mira, necesito que confíes en mí, ¿sí? ¿Confiar en ti? ¿Por qué hablas así? Le respondí, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. No es lo que piensas. Solo, por favor, no hagas una escena. Fue entonces cuando me di cuenta de que esa noche no se trataba de nosotros, ni de una propuesta, ni de una cena romántica. Él me había llevado allí con un propósito, pero no era amor. Era algo mucho más oscuro, algo que todavía no podía imaginar, pero que estaba a punto de descubrir. Y ahí, en ese instante, supe que nada volvería a ser igual. Yo me quedé mirándolo en silencio, esperando una explicación lógica, una broma, algo que me hiciera pensar que solo estaba exagerando. Pero no. Su mirada se clavó en el suelo, como si le pesara el cuerpo entero. Y entonces, lo soltó. Clara, esta gente, es parte de una empresa de inversiones privadas. Gente poderosa. Y yo les presenté un proyecto. Un negocio. ¿Qué negocio? ¿Qué tiene que ver conmigo? Le pregunté, con la voz temblorosa. Tiene que ver contigo, porque el proyecto no era solo mío.
Era nuestro. ¿Nuestro? Solté una carcajada seca. ¿De qué estás hablando, Marcos? Mira, tú sabes lo talentosa que eres con el diseño de interiores, tus ideas, tu estilo. Siempre me hablabas de abrir tu propio estudio. Y ellos están dispuestos a financiarlo. Pero querían verte, conocerte. Ver si realmente eras como te describí. Mi estómago se revolvió. De pronto todo cobraba sentido. Sus cumplidos exagerados sobre mi trabajo, las preguntas extrañas sobre mi visión a futuro, y esta noche, esta maldita noche. ¿Me trajiste como un producto para mostrarles? ¿Para venderme como parte de un paquete de inversión? Le dije, dando un paso hacia atrás. No, no es eso. No lo veas así. Quería darte una sorpresa. Esto podía cambiar nuestras vidas, Clara. Lo hice por los dos. Pero su tono ya no era convincente. No era amor, era conveniencia. Y yo estaba dejando de ser su pareja para convertirme en un instrumento más de su ambición. Me sentí usada. Como si todo lo que habíamos vivido hubiera sido una preparación para esta escena. Para este teatro. Volvimos a entrar en silencio. Mi cabeza daba vueltas. Todo me parecía falso, hasta el aire. Me senté en un rincón, mirando a todos esos desconocidos sonreír y hablar como si esto fuera una fiesta cualquiera. Marcos se alejaba cada tanto a hablar con distintos grupos, como si fuera un anfitrión. Y yo solo quería desaparecer. Fue entonces cuando una de las invitadas, una mujer rubia, joven, con un vestido carísimo, se acercó y me ofreció otra copa. Sonrió, se sentó a mi lado, y me dijo sin filtro. Entonces tú eres la novia del genio del plan. ¿Sabías que él nos vendió la idea de que eras una visionaria creativa? Dijo que sin ti, nada tendría sentido. Me quedé en blanco. ¿Vender? ¿Plan? ¿Disculpa? Logré decir. Ella asintió, como quien cuenta un chisme jugoso. Sí. Él nos convenció de invertir no solo en el proyecto, sino en ti. Nos mostró tus diseños, habló de tu historia, incluso nos contó que habías tenido una infancia complicada y que eso alimentaba tu arte. Muy poético todo. Casi parecía una película. Sentí como si me hubieran echado agua helada. ¿Qué más había dicho de mí? ¿Qué tanto sabía esa gente sobre mi vida? ¿Cuánto había compartido Marcos a mis espaldas, usando mi historia personal como herramienta de marketing? Le agradecí con una sonrisa falsa, dejé la copa en la mesa, y salí al jardín. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Me temblaban las manos. Me senté en un banco, tratando de no llorar. Me sentía traicionada, expuesta, como si me hubieran arrancado la ropa frente a una multitud. Minutos después, Marcos vino a buscarme. Me habló en voz baja, como si nada hubiera pasado. ¿Estás bien? Por favor, no hagas esto más difícil. Y entonces perdí el control. Me puse de pie de golpe. ¿Hacer qué más difícil, Marcos? ¿Seguir sonriendo como una muñeca mientras tú me subastas al mejor postor? ¿Decirles que soy la visionaria que vendiste para que tu plan se vea más artístico? No es eso, Clara. No lo entiendes. Esto es una oportunidad. Nadie te ha subastado. Yo creí en ti más que nadie. No, Marcos. Tú no creíste en mí. Tú me utilizaste. Me moldeaste, me observaste, y me ofreciste como una parte de tu estrategia. No me amas. Me armaste. Su rostro cambió. Ya no era el hombre dulce que recordaba. Se endureció. Y con un tono que nunca le había escuchado, dijo. Tú sola no ibas a lograr nada, Clara. Yo fui quien convirtió tu talento en algo rentable. Sin mí, seguirías haciendo diseños por Instagram esperando que alguien los comparta. Esa frase me atravesó. Sentí la sangre subir a mi rostro. El corazón me palpitaba en los oídos. Ya no era solo una decepción. Era una humillación. Una revelación dolorosa. El hombre que más me había hecho sentir valiosa, nunca me valoró realmente. Y fue ahí, justo ahí, donde empecé a planear mi venganza. No dormí esa noche. Cuando volví a mi departamento, después de la escena con Marcos y su círculo de inversores, me miré al espejo durante largo rato. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido y el vestido arrugado. Me sentía como una actriz que había olvidado su papel a mitad de la obra. Pero más que eso, me sentía estafada. Pasé horas revisando conversaciones antiguas. Volví a leer sus mensajes de los primeros meses,
sus halagos, sus supuestas ideas casuales sobre emprendimientos, sus preguntas sobre mis metas, mis traumas, mis diseños favoritos. Todo estaba ahí, claro como el agua. Lo había estado recopilando todo desde el principio, como si fuera un reclutador. Él no me había elegido porque me amaba. Me había estudiado. Diseñó su narrativa conmigo como protagonista, pero no como persona, sino como personaje funcional. Su historia de éxito necesitaba una novia talentosa, con una infancia difícil, un estilo bohemio pero sofisticado, una voz única. Y yo, ingenuamente, había encajado perfecto. Durante una semana entera, no respondí sus mensajes ni llamadas. Me escribió de todo, disculpas, explicaciones, excusas, incluso intentos de halagarme de nuevo. Un día incluso fue hasta mi trabajo con flores. Lo recibí en la entrada del edificio, y apenas intentó hablar, le dije. Ya no eres bienvenido en mi vida. Por favor, respétalo. Marcos no se rindió tan fácil. Y eso fue lo que me dio una idea. Porque si él había usado mi historia sin permiso, ¿por qué yo no podía usar la suya? Primero, reuní todas las pruebas. Chats, correos, grabaciones de audio donde me hablaba del proyecto, incluso un borrador de su propuesta de inversión que encontré en su laptop una vez, cuando estábamos juntos en su casa. Él había dejado abierta la carpeta sin querer, y yo tomé algunas fotos con el celular sin pensar que algún día me serían útiles. Pero ahora, eran mi escudo. Después, hablé con una amiga mía, Camila, que trabajaba como asistente en una galería de arte emergente. Le conté parte de la historia, cuidando los detalles más privados. Le mostré mis diseños, los reales, los que había estado trabajando por meses y que Marcos había presentado como parte de su alianza. Camila se quedó en shock. Clara, esto es brillante. ¿Por qué nunca mostraste esto en serio? Porque siempre me convenció de que aún no estaba listo para el mercado. Que debía esperar a su plan, a su tiempo. Ella me ayudó a armar una muestra pequeña, íntima, pero con estilo. Me dio un espacio dentro de una expo temática sobre identidad y transformación. Fue casi simbólico. Lo siguiente fue más arriesgado. Me contacté, de forma anónima, con uno de los inversores que había estado esa noche en la cena. Lo encontré por redes. Me presenté como alguien cercana al proyecto y le hice una simple pregunta. ¿Sabía usted que los derechos creativos de los diseños que respaldaron el plan de Marcos no le pertenecen a él? Al principio no respondió. Pero 2 días después, lo hizo. Quería saber más. Y yo estaba lista para hablar. Preparé un dossier donde dejaba claro que todo el contenido visual, el concepto, los textos incluso, eran míos. Marcos solo había maquillado la narrativa. Usó mi imagen, mi pasado y mis ideas para crear algo que pareciera una fusión perfecta. Pero era un robo. Un robo emocional, creativo y ético. El inversor me pidió una videollamada. Me temblaban las manos, pero acepté. No sabía que él no tenía autorización, dijo, serio. Presentó todo como un trabajo conjunto. Incluso mencionó que ustedes vivían juntos y compartían la empresa desde hace tiempo. Todo eso es mentira. Nunca firmé nada. Nunca autoricé que usara mi nombre ni mis proyectos. Yo confié en él como pareja. No como socio. El hombre, un tipo sobrio y metódico, me dijo algo que no esperaba. Gracias por hablar. Créame que esta información cambia todo. Nadie quiere asociarse con alguien que construye desde la manipulación. Ahí supe que la primera pieza del dominó había caído. Los días siguientes, el silencio de Marcos fue ensordecedor. Después de semanas acosándome con mensajes, de pronto desapareció. No sabía si era por vergüenza o por miedo. Pero el golpe más fuerte aún no se lo había dado. Porque la noche de la inauguración de mi pequeña muestra, él apareció. Sí, apareció. Vestido de negro, parado en la puerta, con la cara más cínica que le había visto. No podía perderme esto, me dijo. Después de todo, también es parte de mi esfuerzo, ¿no? Ahí me di cuenta de que todavía no entendía nada. Todavía creía que tenía derecho a pararse frente a mí y atribuirse méritos que no le correspondían. Y en ese momento, supe exactamente cómo iba a terminar todo esto. Y cómo iba a asegurarse de que no pudiera volver a usarme nunca más. Cuando lo vi parado ahí, en la entrada de la galería, sentí como si el aire se me congelara en los pulmones. Pero no dejé que se notara. Le sostuve la mirada, firme,
aunque por dentro me latía el corazón como un tambor desbocado. No tienes nada que hacer aquí, Marcos, le dije, con la voz baja pero tajante. Este espacio no es tuyo. Él sonrió, esa sonrisa suya tan entrenada, tan falsa, y se acercó unos pasos. Vamos, Clara. Si lo piensas bien, todo esto también fue posible gracias a mí. Yo abrí las puertas, hice las conexiones. Tú sola no habrías llegado hasta aquí tan rápido. Solo vine a felicitarte, de verdad. Me hervía la sangre. ¿Cómo podía tener esa cara? ¿Cómo podía plantarse frente a mí, apropiarse del mérito y encima disfrazarse de generoso? Respiré hondo y me forcé a mantener la calma. Si en serio crees que mereces algo de esto, entonces no entendiste nada. No entiendes lo que hiciste. No se trata del dinero, ni del empujón que dices haberme dado. Se trata de que me usaste. Me moldeaste a tu antojo para encajar en tu plan. Me traicionaste, Marcos. Él bajó un poco la mirada, por primera vez sin palabras. Parecía incómodo, pero no arrepentido. Quizás me equivoqué en cómo manejé las cosas. Pero mi intención no era mala. Yo creía en ti. ¿Y por eso vendiste mi historia personal como si fuera un pitch publicitario? ¿Por eso inventaste que vivíamos juntos, que compartíamos empresa, que éramos una dupla de creativos inseparables? ¿Eso es creer en mí? Le escupí con la voz temblorosa, sintiendo como el nudo en mi garganta se apretaba cada vez más. Tú no creíste en mí, Marcos. Solo viste una oportunidad de brillar a través de mí. El silencio entre nosotros fue incómodo. Sentí algunas miradas alrededor, pero ya no me importaba. Había pasado demasiado tiempo callando, permitiendo que él guiara la narrativa. Y entonces, como si no pudiera más con el ego herido, soltó. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Esta exposición no va a durar. Al final, tú también necesitas aliados, contactos. El talento sin dirección se pierde. Por suerte, ya no necesito tu dirección. Ni tu sombra. Y con eso, le di la espalda. Volví al centro de la galería, donde mis diseños colgaban de las paredes con sus luces cálidas y sus etiquetas. Donde la gente los miraba con curiosidad sincera, no con ojos de negocios turbios. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí legítimamente dueña de mi espacio. Lo que Marcos no sabía es que yo había preparado algo más. Porque esta vez no quería solo cerrar el ciclo. Quería que sintiera lo que era ser el que queda fuera de la historia. El que es reemplazado. El que deja de tener control. Una semana antes de la exposición, había grabado un video. Un testimonio sencillo pero poderoso. Yo hablaba a cámara, sin maquillaje, sin música, sin filtros. Contaba mi versión, cómo había nacido mi pasión por el diseño, lo difícil que fue abrirme camino, y cómo alguien a quien amaba intentó apropiarse de todo eso para su propio beneficio. No decía su nombre, pero la historia era clara. Real. Cruda. Lo publiqué esa misma noche, mientras él aún seguía en la galería, probablemente husmeando o buscando la atención que ya no tenía. El video se volvió viral en cuestión de días. Miles de personas comentaban, compartían, conectaban con el relato. Mujeres, hombres, artistas, emprendedores que se habían sentido robados, manipulados, utilizados. Mi cuenta, que llevaba años estancada en unos pocos cientos de seguidores, explotó. Me empezaron a llegar mensajes de colaboración, entrevistas, propuestas. Y lo más dulce fue que los inversores que una vez lo habían escuchado a él, ahora querían escucharme a mí. A la verdadera creadora. Unos días después, me llegó un mensaje inesperado. Estamos cancelando nuestro acuerdo con Marcos. Gracias por hacernos ver la verdad. Si en algún momento quieres trabajar con nosotros directamente, nuestras puertas están abiertas. No lo respondí. No quería moverme por rabia ni por venganza directa. Ya había ganado. Pero no negaré que sentí satisfacción. Porque la historia, esta vez, la escribía yo. Y sin embargo, todo esto era apenas el principio del verdadero ajuste de cuentas. Porque aunque Marcos perdió a sus inversionistas, todavía tenía algo mío. Algo que no había soltado. Y no estaba dispuesta a dejarlo pasar. A medida que las semanas pasaban, mi vida empezó a tomar una nueva forma. Me invitaron a hablar en una universidad de diseño sobre ética creativa. Una marca emergente me pidió colaboración para una línea exclusiva basada en mi estilo.
Recibí correos de jóvenes que me decían que mi video los inspiró a proteger sus ideas. Por primera vez en mi vida, sentí que no solo tenía voz, sino que era escuchada. Valorada. Pero, como dije, Marcos todavía tenía algo mío. Una carpeta. Una carpeta física, donde guardaba parte de mis bocetos originales, los que yo solía dejar en su casa cuando trabajábamos juntos en el sofá, entre cafés y cenas. Algunos con fechas, otros con anotaciones mías a mano. También tenía un par de renders en USB que él se había ofrecido a imprimir para mostrarle a un amigo arquitecto, y que, ingenuamente, nunca le pedí de vuelta. No le di importancia en su momento, porque confiaba en él. Pero ahora, esas piezas eran fundamentales. Porque él seguía usando partes de ese material en su portfolio profesional. Supe por una colega que lo vio en una plataforma de freelances. Tenía publicado un proyecto titulado Espacios que cuentan historias, con mis imágenes, mi paleta de colores, y mi nombre borrado de todos los créditos. No lo podía creer. Le tomé captura a todo. Incluso grabé la pantalla mientras navegaba por su perfil y abría cada imagen, cada descripción. En todas aparecían frases que yo misma había escrito. Hasta una descripción exacta que yo había usado en un correo a un cliente ficticio para un ejercicio de clase. Literalmente copiado y pegado. Me hervía la sangre. Así que lo confronté. Esta vez, por escrito, dejando todo registrado. Marcos, elimina ya mismo mis diseños de tu perfil. Estás incurriendo en plagio. Tienes 24 horas antes de que tome acciones legales. Marcos, estás exagerando. No son exactamente tuyos. Los trabajamos juntos. Si quieres hablar como adultos, estoy dispuesto. No fueron trabajos conjuntos. No tenías autorización. Tienes las pruebas. Yo también. Elige bien tu siguiente paso. Respondió con un emoji de risa. Un emoji. Fue entonces que entendí que con Marcos no se podía razonar. Que detrás de todo su disfraz de empresario sensible, había una persona profundamente egocéntrica, incapaz de asumir límites. Así que tomé una decisión. Contacté a una abogada especializada en propiedad intelectual. Le presenté las pruebas, capturas, fechas, los documentos digitales con metadatos que confirmaban la autoría original. Hasta tenía audios suyos diciendo cosas como, estos diseños tuyos son perfectos para el tipo de cliente que quiero atraer. Eso bastaba. Ella me ayudó a redactar una carta formal de cese y desistimiento. Bien clara, legal, y bastante contundente. La enviamos a su correo, a su dirección física y, por seguridad, también al sitio donde tenía publicado su perfil como freelance. En paralelo, reporté su cuenta por uso de contenido sin autorización. En menos de 48 horas, todo su portfolio fue dado de baja. Y ahí no terminó. La abogada me propuso algo más, demandarlo formalmente por daños a mi imagen profesional. Dijo que teníamos base. Pero dudé. Yo no quería gastar meses en juicios. No quería vivir atada a la sombra de Marcos, ni darle más espacio en mi historia de lo necesario. Pero algo me hizo cambiar de idea. Una noche recibí un mensaje anónimo en mi buzón de correo. Una hoja impresa, sin remitente. Solo una frase. Lo que hiciste me arruinó. Pero tú no vas a salir intacta de esto. Lo supe enseguida. Era su estilo. Su ego herido convertido en amenaza. No me asustó. Me dio claridad. Ya no se trataba solo de proteger mi trabajo. Se trataba de ponerle fin, de cerrar ese ciclo oscuro con la misma firmeza con la que él intentó pisotearme. Así que acepté. Iniciamos la demanda. No con fines económicos, sino para dejar precedente. Para que Marcos y todos los que operan igual supieran que usar a las personas como plataformas de lanzamiento tiene consecuencias. Que la creatividad no es algo que se roba, se disfraza y se vende. La noticia de la demanda corrió rápido por círculos de diseño y negocios. No hice alarde. No publiqué nada. Pero sabía que él lo sentía. Y entonces, él reapareció. Una tarde cualquiera, mientras yo tomaba un café con Camila en una terraza tranquila, se acercó. No lo vi venir. Se sentó sin pedir permiso. ¿De verdad pensaste que esto era necesario? Dijo, sin saludar. ¿Tú de verdad pensaste que no lo era? Respondí sin levantar la voz. ¿Nos podrías haber dejado esto entre nosotros? ¿Cómo tú lo hiciste con los inversionistas?
O cuando usaste mi historia personal como decorado de una propuesta comercial. Marcos respiró hondo. Parecía más delgado, más tenso, con ojeras. Pero mi empatía ya no le pertenecía. Estás destruyendo mi reputación, dijo. Y lo peor es que sabes que yo sí te quería. Me reí. No pude evitarlo. No, Marcos. Me querías como concepto. Como personaje. Pero no como persona. Y con eso me levanté. Sin gritar, sin escándalos, sin venganza ruidosa. Solo con la dignidad que él nunca me devolvió. Aunque aún faltaba una última pieza por mover. Una que Marcos ni siquiera imaginaba. Esa noche, después de verlo por última vez en aquella terraza, no pude dormir. No por tristeza ni por duda, sino por una energía nueva. Como si todo ese dolor acumulado, esa rabia silenciosa, se hubiera transformado en una determinación distinta. Durante semanas, había luchado para recuperar lo que era mío, mi nombre, mis diseños, mi credibilidad. Pero todavía había una historia sin contar. La más incómoda. La que yo misma había evitado enfrentar por completo. Porque lo cierto es que Marcos no me rompió solo como artista. Me rompió como mujer. Durante nuestra relación, había dejado pasar pequeñas señales. Comentarios ligeros sobre cómo me vestía, sobre cómo me exponía demasiado en redes. Opiniones sobre mis amigas, sobre qué clientes debía evitar porque no iban con mi marca. Todo envuelto en frases disfrazadas de cuidado. Te lo digo porque te quiero. Yo sé cómo piensa el mercado, no quiero que te malinterpreten. Era control. Sutil. Pero constante. Y eso me hizo pequeña. Insegura. Dependiente de su validación, incluso cuando fingía ser libre. Me di cuenta tarde, pero me di cuenta. Así que decidí contar esa parte. No por él. Por mí. Escribí un artículo. Crudo, personal, sin nombres. Lo titulé, Cuando tu pareja te convierte en una extensión de su proyecto. Lo publiqué en un blog de diseño ético y femenino, donde otras mujeres contaban experiencias similares. No había venganza, no había insultos. Solo verdad. Y se volvió viral. Recibí cientos de mensajes. Algunos de agradecimiento, otros de gente compartiendo sus propias historias. Pero también recibí algo inesperado, un mensaje de una ex de Marcos. No diré su nombre. Pero sí su historia. Me escribió con un tono casi tembloroso. Me dijo que leyó el artículo y que llevaba años sintiéndose culpable por cómo había terminado con él, por no haber entendido lo que le estaba pasando. Que Marcos también la había manipulado, que la convenció de abandonar un proyecto personal para dedicarse a algo más rentable con él. Que también se sintió invisible. Y usada. Nos llamamos. Lloramos. Y lo más fuerte, descubrimos que muchas de las frases que él me había dicho, eran exactamente las mismas que le había dicho a ella. Como si tuviera un guión. Una fórmula para acercarse, construir confianza y luego absorber lo que necesitaba. Ella me mandó capturas antiguas de correos, bocetos compartidos, hasta una canción que ella había compuesto y que él usaba como fondo en sus videos de presentación. Nunca la había mencionado. Y entonces me cayó la ficha. Él no solo me había usado a mí. Me había usado a muchas. Ese mismo día, hablé con otras dos chicas que habían comentado en el artículo cosas similares. Una era diseñadora gráfica. Otra, fotógrafa. Distintas ciudades. Mismo patrón. Mismo tipo de relación. Fue abrumador. Pero también fue liberador. Ya no era solo mi lucha. Era la de todas. Así que tomamos una decisión. Creamos un espacio. Un sitio web y una cuenta en redes llamado No Soy Tu Plataforma. Un lugar donde mujeres creativas pudieran contar sus experiencias con hombres que se aprovecharon de su talento, de su trabajo emocional, de su historia, para escalar. Sin nombres, sin difamación directa. Solo relatos. Testimonios. Luz. Y explotó. En solo 3 días, cientos de mujeres empezaron a enviar sus historias. Algunas contaban que, al leer las otras, se dieron cuenta de cosas que nunca habían querido aceptar. Otras agradecían por el espacio. Por el espejo. Por el permiso de nombrar lo que vivieron. El impacto fue tal, que algunos medios digitales nos contactaron para entrevistas. Y ahí, pasó algo que no vi venir. Me escribieron del mismo canal de podcast donde Marcos había intentado hacer su pitch de negocio meses atrás.
Queremos que cuentes tu historia. Completa. Desde tu voz me dijeron. Porque esto no es solo una experiencia personal. Es un caso de estudio. Un espejo social. Dudé. No por miedo, sino porque sabía que eso significaba cerrar un ciclo de forma pública. Exponerme. Ser la cara visible de algo que muchas preferían mantener en lo privado. Pero lo acepté. Esa grabación fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Conté todo. Cómo conocí a Marcos. Cómo me fue envolviendo. Cómo me vendió una historia disfrazada de amor. Y cómo, paso a paso, fui perdiéndome en la versión que él quería de mí. Hablé de mis errores. De mis silencios. De cómo ignoré las banderas rojas. Pero también hablé de la fuerza que descubrí cuando dejé de proteger su imagen para proteger la mía. La entrevista salió un jueves en la noche. El viernes al mediodía ya era tendencia. Y fue ahí, justo ahí, cuando Marcos me escribió por última vez. Un mensaje corto. Frío. Vacío. Felicidades. Ya ganaste. Espero que te sientas mejor. No le respondí. No lo necesitaba. Porque lo que vino después fue algo que él jamás habría imaginado. Después de la entrevista, todo cambió. Y no lo digo por dramatismo. Lo digo porque lo sentí en el cuerpo. Como si me hubiera quitado un peso que ni sabía que cargaba desde hacía años. La comunidad creció. No Soy Tu Plataforma se convirtió en un espacio legítimo de denuncia, reflexión y acompañamiento. Empezaron a invitarnos a congresos, a paneles sobre ética creativa, género y trabajo. Gente con la que jamás soñé colaborar quería escucharme, aprender de lo que habíamos construido a partir de un dolor compartido. Mi nombre, ese que Marcos había querido usar como herramienta para sus propios fines, ahora era sinónimo de algo mucho más poderoso: resistencia, autenticidad, sororidad. Pero lo más importante fue algo más íntimo. Recuperé la voz que había dejado de usar incluso conmigo misma. Volví a crear sin miedo. A diseñar desde lo que sentía, no desde lo que creía que los demás querían. Mis bocetos, por primera vez en mucho tiempo, no eran una respuesta a lo que alguien más esperaba de mí, sino una afirmación de lo que yo era. Meses después, me ofrecieron lanzar mi primera línea de interiores en colaboración con una marca que siempre había admirado. La colección se llamó Propia. Cada pieza llevaba una frase grabada en la base, una que repetía como mantra desde que todo explotó. No te disculpes por ocupar tu espacio. El día del lanzamiento, cuando vi la primera pieza instalada en la galería, me temblaban las manos. No por nervios. Por emoción pura. Por la certeza de que había llegado hasta ahí sin atajos, sin máscaras. Siendo yo. Y en medio de ese momento perfecto, vi algo que me sorprendió. Marcos estaba ahí. No me acerqué. No me saludó. Se quedó en la parte trasera, entre la gente, observando en silencio. No hizo escándalo. No intentó hablarme. Solo me miró. Pero en sus ojos ya no había arrogancia. Había algo distinto. Tal vez tristeza. Tal vez arrepentimiento. Tal vez solo una conciencia tardía de todo lo que había perdido. No me hizo falta más. Él ya no formaba parte de esta historia. Cuando todo terminó, salí al balcón del lugar con una copa de vino en la mano. Me apoyé en la baranda y dejé que el aire fresco me acariciara el rostro. Cerré los ojos un momento y respiré. Ya no sentía enojo. Tampoco miedo. Solo paz. A veces, las personas no vienen a enseñarte cómo amar, sino cómo no traicionarte a ti misma. Y aunque dolió, aunque me hizo dudar de todo, al final, sobreviví. Y más que eso, renací. Y ahora, mirando hacia atrás, no puedo evitar preguntarme: ¿fui yo la mala por exponerlo? ¿Por convertir su manipulación en una lección pública? ¿Por hacer justicia con mi voz cuando él quiso silenciarme? No lo sé. Pero lo que sí sé es que, por primera vez, no tengo miedo de contar mi historia. ¿Ustedes qué habrían hecho? Gracias por escuchar mi historia. Si te sentiste identificado o identificada, no estás solo. A veces, nuestras cicatrices se convierten en la tinta con la que escribimos nuestra versión más honesta.